Buenos días, mi compañero Santiago Baena y Daniel Buitrago presentaremos a continuación la matemática del péndulo doble en animación. Listo, un péndulo doble se toma por dos péndulos, con el segundo del extremo del primero. En el caso se trata de dos péndulos simples, con el inferior de la masa pendular superior. El péndulo 1 describe un movimiento simple, el péndulo 2 describe un movimiento rotatorio forzado periódicamente. Ese se refleja en la primera oscilación. En la cinemática solo estamos interesados en dar las expresiones de la posición, velocidad y aceleración. Para X y Y tenemos la posición horizontal y vertical de la masa de un péndulo, con el ángulo θ respecto a la vertical que aumente de forma antihoraria. No se tienen en cuenta las fuerzas exteriores, únicamente la acción de la gravedad. L es la longitud de la varilla, que es una constante. Para hallar la ecuación que describe el movimiento del péndulo doble, tenemos cuatro ecuaciones que describen X y Y de cada uno de los péndulos. Esta la derivamos dos veces y con estas cuatro ecuaciones que obtenemos definimos la variable T de tensión de la varilla, M masa del péndulo y G aceleración, que es la gravedad. Usando la ley de Newton, F es igual a masa por aceleración, F es fuerza, escribiendo por la separación de las ecuaciones de las componentes verticales y horizontales de las fuerzas. Sobre la masa M1 actúa la tensión T1 y la gravedad menos M1G. De igual forma con las otras dos ecuaciones. Con las ecuaciones anteriores se realizan numerosas operaciones algebraicas que no se pueden hacer manualmente, con la finalidad de encontrar estas dos ecuaciones que describen perfectamente el movimiento del péndulo doble. Código en Python. Se definen las dos funciones para luego resolverlas por el método Runge-QT donde, continuando, se llama la función plot para que se muestren las gráficas de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. Luego introducimos las variables planteadas que son longitud, masa, tiempo y ángulo. Teniendo claro las variables, se dispone a animar el péndulo para así obtener las oscilaciones esperadas. Acá podemos ver lo que son las gráficas y los ángulos iniciales del péndulo. Simulación en Solidage. Para la parte de Solid creamos tres piezas y un ensamble donde consiste en un péndulo doble compuesto por dos varillas y un chasis para sostener el péndulo. El ensamble se crea con las tres piezas antes mencionadas, dando inicialmente las relaciones necesarias para la adecuada simulación, ya que no hay un pin o un eje que haga su función. Los ejes planteados son XY con una vista de planta, para que la gravedad quedara en Y-1. La simulación se crea en Motion, estableciendo piezas estáticas y piezas de movimiento, es decir, existen dos revoluciones. Antes de iniciar la simulación se disponen los ángulos iniciales para así obtener un movimiento similar al que se realizó en Python. En la simulación no se agrega un spline o datos de orden, ya que se tienen las características iniciales para que así el software simule naturalmente. El experimento del péndulo doble, a similitud de la propagación de un virus, el estudio del número de individuos de una población, la metodología o los movimientos de los cuerpos celestes, se caracterizan por tener una teoría del caos, que es difícil de replicar o intuir cómo serían sus cambios a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que sus condiciones iniciales tienen que ser las mismas, como por ejemplo podemos ver en estos péndulos dobles que se cambia un pequeño ángulo y en el segundo se cambia incluso una pequeña fracción de masa, lo que nos lleva a pensar que por muy pequeños cambios que se hagan en la vida real, esta experimentación tiene que ser exactamente igual para poderlo replicar, como lo hicimos en la programación de Python y tratamos de replicarlo en SolidAge, que en condiciones controladas no se logró replicar con exactitud el experimento. Espero hayan aprendido algo nuevo. Muchas gracias.